Hola, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Miraflores TV Digital. Esta tarde tenemos continuando nosotros con nuestro trabajo de socializar el tema de infancia, los derechos de infancia, la problemática que hay en infancia y a ver si es que un poquito podemos incentivar también al Estado a que se preocupe más, que la señora ministra vaya dejando sus mandilitos rosados y se dedique, y veo que lo está haciendo porque está nombrando muy buenos profesionales últimamente. Yo tengo el placer de tener hoy día como invitados a Mónica Rodríguez. Ustedes ya la conocen a Mónica. Mónica es una especialista abogada, especialista en infancia y también en responsabilidad social. Junto a Mónica tengo a Carlos Gersi. Carlos trabaja muchísimos años en infancia, él siguió teología, pero ha trabajado también en el Ministerio de la Mujer, me parece que está regresando ahora, ha trabajado en el GYM y compartimos el interés que tenemos especialmente ahora en este año que cumplimos 30 años de la firma de la Convención y con ello el derecho del niño a ser tratado como realmente es, que es un sujeto pleno de derechos. Muchas gracias Carlos por estar aquí con nosotros. Gracias en Miraflores TV Digital, tu canal, Mónica, gracias. Ya sabes que este es Mónica tu canal es cuando quieras. Antigua amiga. Antigua, sí. Bueno, antigua. Tampoco es que sean nos conocimos de chiquitos. Sí, mira, nos conocimos en un ascensor. Tienen el mismo perfil. Claro, en el ascensor. En el Ministerio de la Mujer, En el sí. Ministerio, trabajaba en piso Hace 20 y tantos años, ¿no? Has regresado al Ministerio de la Mujer, cuéntanos un poco. Estoy en ese ¿Cómo momento, te enamoró ¿cómo te enamoró el sector público para que regreses? Bueno, me gusta trabajar en el sector público. Yo hace aproximadamente 20 años, del año 96 al 2000, fui director nacional del programa de Educadores de Calle del INAVIF, que era un programa nacional, se ejecutaba en 17 ciudades. En esa época el 80% del presupuesto lo aportaba el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y teníamos asesoría técnica de UNICEF. ¿Se avanzó mucho con ese programa? Sí, es un programa que tuvo resultados muy interesantes, una cobertura nacional más o menos aproximada de 10.000 niñas y niños atendidos. ¿Y se replicó en otros países además? Sí, se replicó en otros países. Este programa atendía principalmente niños que trabajaban en las calles, niños que socializaban en las calles en general. Socializaban, se podría haber evitado tantas cosas si el programa hubiera crecido en lugar de mantenerse. Bueno, luego tuvo un periodo aproximadamente desde el año 2000 hasta el 2012, o sea, un largo periodo en que se mantuvo como un pequeño servicio en el INAVIF. Y luego en el año 2012 hubo la buena iniciativa de convertirlo nuevamente en un programa nacional, ya en el Ministerio de la Mujer, en ese momento creo que era Mindes, convirtiéndolo, poniéndole el nombre de Yachay o Yachay, ¿no? Programa Yachay, sí. Entonces, como programa Yachay se ejecutó durante 4 años aproximadamente, y el año 2017, hace aproximadamente 2 años, se decidió nuevamente que fuera absorbido por el INAVIF. O sea, actualmente es ejecutado nuevamente en INAVIF como un servicio. Como un servicio, como ¿y con adopciones, todo el mismo personal? Perdón que te interrumpa, Carlos. ¿Perdón? ¿Con el mismo personal? ¿El número? Sí, el personal es... No conozco ahorita exactamente el número de personas que están ejecutándolo, pero se está ejecutando como un servicio, se está ejecutando adecuadamente, con una cobertura nacional. Me parece que en 20 ciudades... ¿Alcanza la cobertura nacional? Y qué bien que estemos con eso, ¿no? Porque ahora que se ha incrementado tanto la delincuencia juvenil, lamentablemente hasta el sicariato. En realidad es una experiencia interesante. Como digo, tuvo un desarrollo inicial con apoyo de Cooperación Internacional, del BID y de UNICEF, de varios años. Luego tuvo un largo periodo reducido casi a la mínima expresión. Luego fue programa de Yachay con personalidad propia. Nuevamente ahora es ejecutado por INAVIF, pero mantiene una cobertura nacional y se ejecuta técnicamente, ¿no? Yo en ese momento, como tú has mencionado hace poco, estoy apoyando al INAVIF. Así es. Estoy brindando mis servicios profesionales al INAVIF desde hace unos meses, pero en un tema distinto, en el tema de discapacidad, en personas con discapacidad. Sí, es una unidad que atiende personas con discapacidad. Entiendo, Carlos, cuando dices el tema de haber sido un poco captado y fácil ante lo que es el Estado, ¿no? Porque tú puedes hacer cosas bonitas en las ONGs,
pero son pasos chiquitos. Sí, sí. Pero cuando estás en el Estado, claro, son los resultados. empezamos con ese tema. Macro, o sea, ¿no? yo comencé diciendo que tuve una buena experiencia como director del programa Educadores de Calle hace pues 20 años aproximadamente. Y luego de algunas otras incursiones en el Estado, o sea, fui presidente de la Beneficencia de Jaén, he trabajado en municipalidades. Los últimos años, 14 o 15 años, he estado en ONGs, en proyectos ejecutados con cooperación internacional, ¿no? Y este año nuevamente estoy apoyando la actual gestión del INAVIF. Y es súper bueno, sabes, estar en los dos lados de del mostrador, ¿no? Hasta tres, en los dos lados del mostrador, porque claro, la cooperación. Pero uno cuando está, y justo esto conversábamos antes de comenzar el programa, ¿no? A veces el funcionario público que crece, nace como en su vida laboral como funcionario público y muere como funcionario público, no comprende lo que siente el que está afuera, que es al que en realidad el usuario del sistema, ¿no? Y piensa que el que está afuera pues no sabe nada, y muchas veces el que está afuera porque no quiere estar adentro. Claro, yo conozco a varias personas y tengo amigos que son y han sido funcionarios del Estado la experiencia de durante los dos lados, pues, mucho tiempo, 20, 25 claro. años, y creo que muchos de ellos han aprendido bastante, se han desarrollado como personas, tienen un expertise y lo hacen muy bien, ¿no? Así es. En mi caso, siempre pensé que no me podía pasar la vida en un mismo lugar, ¿no? Claro, entonces he caminado por distintos lugares. Se dice, no hay que meter los huevos en una pero canasta. además hay un tema interesante que es el hecho, quieras o no, el hecho de estar mucho tiempo en un solo sitio sin querer te operativiza, te mecaniza, o sea, siempre es bueno el oxígeno de sitios distintos, no siempre se puede dar, obviamente. Bueno, a mí me ha parecido enriquecedor haber tenido experiencias así tan variadas, ¿no? Por ejemplo, como les comenté, fui presidente de la Sociedad de Beneficencia de Jaén, en el gobierno transitorio, ¿no? Y esa para mí fue una experiencia muy buena. También, sí. cuando tenemos la ONG, he trabajado en ONGs, hemos formado ONGs con grupos de personas vinculadas a estos temas, siempre... como uno de mis temas ha sido trabajo infantil, he tenido un vínculo con la OIT y con el Ministerio de Trabajo también. El Ministerio de Trabajo preside una comisión nacional, que es la Comisión Nacional para Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, el CEPETI, ¿no? Entonces, en esa comisión yo he participado muchos años, ¿no? En el CEPETI, Entonces, en el CEPETI también se han hecho cosas importantes. Y Carlos, yo creo que hay una que tú no espero que no te olvides, pero que a mí me pareció bien interesante, justo vinculado al tema de educadores de calle, cuando hicimos esta articulación con municipios, no sé si te acuerdas, como la ONG con Protección y Desarrollo, y les promovimos a los candidatos, alcaldes y a los regidores, a los mismos alcaldes, el contar con un programa de educadores local. Entonces se les brindó asesoría técnica gratuita, se acercó, o sea, eso fue con la OIT. Y fíjate que ahí me parece, Mónica, que ahí empezábamos a ver el tema de la explotación sexual. Me parece en el año 2006 aproximadamente. ¿Cómo está el tema de explotación sexual ahora? Ya, bueno, podemos ir comentando un poco de eso. Ese tema, como mencionamos con Mónica, empezó aproximadamente en el 2006. Apoyado, promovido, facilitado por la OIT. Pero un poquito antes, hemos estado en el año 90, y cuando llegó al año 98, que estaban las obratrices, llegaron también a buscarnos y se articuló un poquito. Las casas hogares. Que los 90. Pero digamos que en el 2006 hubo un impulso. Más decisión. Cuando se le llamaba explotación sexual comercial infantil, ¿te acuerdas? La ESI. Luego el nombre se ha ido modificando por diversas razones, pero en esa época la OIT tomó las riendas. Esto fue criticado por algunos sectores porque la OIT lo incluyó dentro de las peores formas de trabajo infantil. Inclusive al interior de la OIT hubo todo un debate, no sé si abordaba o se abordaba el tema, pero a que no se... Pero una de las peores formas de explotación infantil. De trabajo infantil. Entonces, varios sectores, ONGs vinculadas al tema, instituciones y personas especializadas en el tema, criticaron que la OIT considere trabajo algo que realmente es un delito, ¿no? La explotación sexual, algo que es tan aberrante, que es un delito, que atenta contra los derechos básicos y fundamentales, sea considerado dentro de las peores formas de trabajo infantil, o sea, finalmente como un trabajo. Sin embargo, si uno lee el convenio 182 de la OIT detenidamente y analizas cuáles son esas peores formas de trabajo infantil, te das cuenta que son cosas que todas están al margen prácticamente de la ley, o sea, es de esclavitud por deudas. Son las formas extremas. Sí, son las formas extremas, incluso la cuarta que dice todos los trabajos que impiden el desarrollo
de las niñas, niños y adolescentes, que luego se convirtió, fue evolucionando en la conceptualización y se convirtió en lo que después llamamos trabajo nocivo peligroso, ¿no es cierto? Entonces, y yo creo que el mérito de la OIT fue que puso en la agenda el tema de la explotación sexual, o sea, un tema que nadie abordaba, que era desconocido. Internacionalmente un tema, de verdad que muchos se meten en la sí, ¿cómo no? Mira, cuando recién entró el gobierno de Humala, te cuento, yo propuse y estaba muy interesada en trabajar el tema de poner en agenda el tema de prevención del sicariato, ¿no? Fíjate, en el año 2006, me parece que era 2011, 2006, y podíamos haberlo previsto, pero no les importó, no entró en agenda, simplemente no entró en agenda. ¿Sabes por qué no entró en agenda? Porque las ONGs, por lo general, algunas ONGs españolas también, no tenían pues especialistas en el tema. Esa es la verdad, pero los especialistas estaban en Colombia, estaban en Brasil. Pasó lo mismo cuando hoy te comienza a ingresar a todo lo que es prevención a la minería artesanal y trabajo infantil. Sí. Muchas ONGs ni tocan el tema, no sabían qué era. Es que no lo tocan porque no tienen especialistas y porque, ¿sabes por qué? Porque mayoritariamente, Mónica, porque mayoritariamente no llaman a los especialistas nacionales, buscan a los especialistas dentro de los suyos la mayoría. Bueno, y esa sí es una gran problemática. No, pero hay oficinas de cooperación. Algunas, claro, que tenemos registro y tienen 4 los consultores de siempre, ¿no? Ahí está, los consultores de siempre, 4 o 5 son los consultores de siempre, pero hay especialistas, gracias a Dios, no se han incrementado. Ahora, yendo al tema, para ver el tema de explotación sexual, lo que nos preocupaba, por ejemplo, me gustó mucho la iniciativa que tuvieron las adoratrices acá con las casas hogares, donde se recibían un poco, son las experiencias que yo comencé, de las que me fui nutriendo, con las niñas, con las adolescentes embarazadas, que las tenían temporalmente y les daban talleres para que justamente no abandonaran a sus hijos, y les dábamos talleres y salían con certificación del Estado. De eso hace 20 años. Así es, eso es lo que te iba a decir. Pero la problemática de la explotación sexual infantil y juvenil ha crecido increíblemente, y de eso quería hablar contigo, Carlos, y hacerte una pregunta. Hay un informe que lo hizo la Organización de Estados Americanos sobre trata y sobre cantidad de niños extraviados, fíjate, por motivos de trata y por motivos de explotación sexual, mayoritariamente explotación sexual y esclavitud. Y este informe habla, me parece que es del año 2016 al 2018, y se estaba trabajando. Tuve aquí a Ana María Watson, y ella, Mary Watson, perdón, una amiga, y ella nos estaba contando que la diferencia entre las cifras del Estado, ¿no? Y las cifras reales de la sociedad civil son increíbles. ¿A qué crees tú que se debe esto? ¿O no conoce el Estado el tema? Yo te voy a comentar el tema de la explotación sexual para ir a ¿cuántos un tipos tema de explotación? Puntual. A ver, la trata, ¿por qué no les decimos un poquito a las personas que nos escuchan? Muy pocos somos especialistas en infancia. Y entonces queremos comprender los problemas de la infancia y queremos ayudar, porque todos podemos hacerlo desde nuestras casas, evitando tantas cosas. ¿Por qué no nos cuentas primero cuáles son los tipos de trata? ¿Qué cosa es trata? Pero antes de trata, perdón, inclusive la diferencia, porque sigue habiendo gente que te dice prostitución infantil. Correcto. Pero eso después. Cuéntanos primero, ¿qué es trata? Bueno, la trata, para decirlo de manera sencilla, es el traslado de personas. O sea, es llevar a una persona de un lugar a otro, sacarla de su contexto, de su familia, del lugar, de la ciudad, del pueblo donde vive, trasladarla con engaños a un lugar lejano, sea dentro del país o fuera del país, para explotarla de alguna manera, con fines y con engaños. Yo diría sin engaños. Entonces, y con fines, porque a veces son muy pequeñitos y en realidad... Claro, hay trata con fines de explotación laboral, trata con fines de explotación sexual, y trata probablemente con otros fines. Por ejemplo, se habla hasta de tráfico de órganos, ¿no es cierto? Entonces, la trata y la explotación sexual son dos problemas que se vinculan, se intersectan, pero no son lo mismo. La trata es el traslado, es un delito, y ese delito tiene determinadas penas, ¿no? Y la explotación sexual es la utilización de una persona menor de edad, de un niño, niña, adolescente, con fines sexuales. O sea, tener sexo con una niña ni adolescente a cambio de una retribución, un pago, una dádiva, ¿no? Claro, pero la sanción es más porque es un tema de vulnerabilidad. Claro, ahora, no necesariamente el pago es monetario, no, porque hay esa explotación sexual también cuando es, por ejemplo, un regalo,
o incluso invitarle, hay niñas o adolescentes a las que se les puede invitar un pollo a la brasa, una comida, un chifa, y están dispuestas a brindar servicios sexuales a una persona que es un adulto explotador, que antes se le llamaba usuario cliente y que se ha modificado el Código Penal para llamarlo cliente explotador, ¿no? Es un explotador. Porque usuario cliente suena un poco más de comercio. Sí. Entonces, pero ¿quién es esta persona? Es un adulto que busca tener sexo con menores de edad y para eso paga, ¿no? Entonces, la explotación sexual es lo que antes se llamaba prostitución infantil. Se dejó de llamar así. Podría ser prostitución infantil. Se le llamaba así incluso por Naciones Unidas durante un tiempo. Imagínate. Pero luego, como todo va evolucionando y los términos van adecuándose, bueno, ya luego nos fuimos dando cuenta que las niñas, niños y adolescentes nunca se prostituyen, o sea, siempre son explotados, ¿no? ¿Y por quién son explotados? O sea, el principal explotador es ese adulto que busca tener sexo con niñas, niños y adolescentes, ¿no? Ahora, o que busca ya, también esto una te cuento, económica, además. Ustedes son abogadas las dos, ¿no? Pero claro, Ya, abogada, economista y politóloga, te cuento. No voy a Yo me voy por la economía respecto. también y la política. Pero bueno, yo solo voy a decir que no, Nadie cree que soy jamás te he abogada. pero eres criticado, teólogo, pues. no, yo no te he criticado, pero bueno. Pero ¿qué importa? Digamos, en el Perú es un país sobrelegislado, ¿no es cierto? Hay normas de todo tipo, el Perú ratifica todos los convenios internacionales, los firma, los ratifica, etcétera. El problema es ponerlos en ejecución, ponerlos en práctica, que las leyes se cumplan, que la gente entienda que tiene que respetar las normas que tiene. Hace 15 años fue introducido en el Código Penal el delito de usuario cliente, o sea, explotable que busca tener sexo con menores de edad a cambio de dinero, de una dádiva, etcétera, ¿no? Creo, me parece en el año. Pero tú sabes que han pasado 15 años y que yo sepa, solo hubo una persona fue encarcelada en Iquitos hace muchos años, justo en torno al 2006, cuando se trató de levantar ese tema, y hubo muchas ONGs, instituciones que trataron de levantar ese tema, visibilizar ese delito. Entonces, como consecuencia de eso, hubo un operativo en Iquitos y se encontró un profesor, me parece, infragante en un hotel con una menor de edad y confesó. Entonces ya no había forma de que no vaya a la cárcel, ¿no? Pero ahora están ingresando con la modalidad de la violación, ¿ah? Pero sí están ingresando. O sea, es decir, que no estén utilizando, y creo que es mejor también que utilicen la figura de violación porque tiene más penalidad por que supuesto, lo otro. claro, Me parece que están entrando por el sentido. No es que no estén siendo penados. Pero digamos, no esa norma, ese artículo del Código Penal, que es el artículo, no recuerdo, discúlpenme el número, pero es la ley 28251, modificó el Código Penal y modificó determinados artículos. Sí. Entonces, y se penó con cárcel a este delincuente, ¿no? Pero nunca, o sea, en los 15 años que han transcurrido, solo una persona fue encarcelada por ese delito. Ya, quizás no era práctico, pues, ¿no? Porque de todas maneras, si tú estás con un menor de edad, es violación, pues. Claro, pero correcto. No hay más. La sanción es mayor. La sanción tiene que ser, además que ser ahora les comento. Podría haber pena de muerte, cortada de asunto, lo que sea. A raíz de, bueno, yo tuve a mi cargo, la responsabilidad de ejecutar un proyecto de CESBI, es una institución italiana, financiada por el Fondo Italo Peruano. Ya, en el contexto de este proyecto, que fue del 2014 a 2017, una de las cosas que hicimos fue trabajar a nivel del Congreso con varias congresistas de la Comisión de la Mujer y de una subcomisión sobre trata que había al interior de la Comisión de la Mujer. Fue presidida en una época por Carla Schaeffer. Con el despacho de Carla promovimos una norma, una ley que modifica con Patricia Crosby, claro. Con Patricia Crosby y con Carla Schaeffer. Y Patricia es especialista en infancia. Correcto, claro que sí. ¿No? Yo, bueno, la conozco, he trabajado con ella desde hace más de 20 años. Entonces, con ellas trabajamos una nueva modificación del Código Penal, aumentando las penas de este delito de usuario cliente y de los delitos conexos, que son el proxenetismo, el rufianismo, pornografía infantil, etcétera, y se han aumentado las penas, ¿no? Porque eran penas, existían los delitos como tales, pero las penas eran mínimas, pues de 4 a 6 años de cárcel, de 6 a 8 años. Se han aumentado las penas. La aplicación de las penas y otro la asunto, punición no está bien. Y al margen de la prevención. Yo creo que el machismo de nuestro país es el que nos está llevando ni siquiera a penalizar como deberíamos de penalizar. Sí. Bueno, en este asunto, el tema es que ya, la gran pregunta es,
bueno, existe la norma, casi nadie ha sido sancionado por esa norma, pero existe gente adulta que busca tener sexo con niñas, niños, adolescentes. Por supuesto, hay muchísimos. Que nos puedan indicar algo. No, mira, hay muchísima gente y yo creo que el machismo es uno de los elementos principales que facilitan y promueven eso. Pero falta de difusión, o sea, es un tema que a veces todavía se sigue viendo como un tabú. Yo creo que deberíamos hacer como en Alemania se hacía una época, castración y se acabó, castración biológica y hasta a punto, a ver si puedes, pues. Sí, ahora el tema sí sería una posibilidad, ¿no? Pero que existe mucha gente. Pero ¿sabes cuál es dura como para que problema? Que eso no puede ser. Y hablábamos un poquito de eso antes de empezar el programa. Existe mucha gente que busca tener sexo de esta manera y la hay en todos los niveles y hay... A ver, ¿por qué los alcaldes y otras autoridades y los jueces y los gobernadores no le dan importancia a estos temas? ¿Por qué crees? Sospechamos nosotros muchas veces que también pues pueden estar metidos o tener rabo de paja o ser tolerantes, porque aunque tú no lo hagas, eres tolerante ante estas situaciones por el machismo, ¿no? Por el machismo. Claro, y por otras razones. El machismo que se mueve mucho dinero, o sea, siempre las armas y el tema de prostitución. Ya, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en el tema de trabajo infantil, ¿por qué nos costó, Mónica, tanto en el sur, en Cusco, en Puno, en la Sierra Sur en general? Claro, que la gente y la sociedad y todo el mundo incorpore que los niños no deben trabajar. ¿Por qué? Porque allá está muy enquistado, es muy común, forma parte de la idiosincrasia, del modo de la gente tener criaditos. Pero esa es la transmisión intergeneracional. Claro. Eso es transmisión intergeneracional y eso se viene, pues, porque eso viene de la época de la colonia. Pero entonces nosotros tratábamos de hablar del tema con los jueces, con el presidente de la Corte Superior, con el jefe de la policía, pero con los profesores. Pero nadie no te hace caso. Los profesores sí, porque tenían el tema que los niños se les dormían en clase. Tú vas a una comunidad campesina, no tienen para comer, pero tienen un criadito. No te entendían el tema porque en general, disculpen, o sea, no quiero caracterizar no, pero en la Sierra Sur hay la costumbre, en todo el Perú, ¿no? Pero sobre todo allá, de tener en tu familia criaditos, ahijaditos, niños que trabajan, niños que trabajan, que lavan los platos, que juegan con tus hijos, etcétera, etcétera, pero son criados, son criaditos, ahijaditos. Como en 1700. Y no les pagas nada. Como en 1700, 1600 en Inglaterra, ¿verdad? Claro. Y encima consideras que les haces un favor, porque le estás dando de comer y los mandas al colegio, si es que los mandas. Si es que los mandas, no los mandas. Exacto, está mejor, acá está mejor que en la Puna, que en el caserío, que en la altura. Y una consulta, Carlos, ahora con el tema de explotación sexual, ¿hasta qué momento participan las familias también? Entonces tú me hiciste una pregunta sobre qué tipo de explotación sexual hay, ¿no? Hay varios tipos. Mira, en este proyecto que nosotros ejecutamos con Chesby, notamos algo, mira, y hablando de las cifras nuevamente, mira, retomando un tema. En ese momento, en el año 2014, el MIM, que es el ente rector en temas de infancia, el Ministerio de la Mujer, calculaba... ¿Te vas a poner mandil rosado? No. Eso lo hace los fines de semana. Me he puesto... A mí no me gusta rosado. Sí, pero sí me podría poner, ¿ah? Sí. Pero para tu casa. La vez pasada me he puesto una corbata rosada en un evento, sí. Bueno, entonces me llega el color rosado. A mí sí me gusta. Me llega el color rosado de la Barbie. Bueno, el MIP y el conjunto de instituciones que están en torno al tema en una subcomisión que existe en el MIP, calculaban que habría 9.000 a 10.000 víctimas de explotación sexual en el país. Entonces nosotros... Perdóname. 9.000 a 10.000. ¿Quién calculó eso? Bueno, una comisión que preside el MIM formada por varias instituciones. 9.000 a 10.000. ¿No? Sí. Ya. Entonces, claro, no, nosotros siempre consideramos, desde que trabajamos el tema con la OIT, que esa cifra era un subregistro, ¿no? Ya, ¿qué sucede? Que uno de los problemas que existen es que falta data. O sea, no existe data a nivel nacional del tema de la explotación sexual. O sea, sí, pues es muy oculto. ¿Y quién se siente explotado? Mucho que no se sienten explotados tampoco. No existen cifras oficiales. O sea, el tema de la edad ya está, es explotación sexual y punto. Sí, el Estado no tiene cifras oficiales. No las tiene, pues. Pero, sin embargo, proyectábamos con la OIT años atrás, hace 10, 12 años, que podrían ser
entre 100.000 y 200.000. Sí, en base a cálculos que años? hacíamos hace unos 10, 12 años. Ya, ahora en base a cálculos que hacíamos, sumando población que atendía distintas ONGs a nivel nacional. Ya. En este proyecto de Chesby, nos sucedió lo siguiente. El Fondo Italo-Peruano quería que contactemos 200 víctimas de explotación sexual en Lima, en 6 distritos, ¿no? 4 distritos de Lima Sur, La Victoria y el Cercado de Lima. 200, ¿no? Y esto es una cosa muy delicada, difícil de hacer, porque tienes que salir a calle en fines de semana, en horario nocturno, y la idea de víctima de explotación sexual que se tiene es aquella que realiza la actividad en lugares que son foco de prostitución de adultas, sí, ¿no? Entonces nosotros salíamos, pues, ya tú sabes a dónde, al centro de Lima, Washington, los lugares que son que todo el mundo conoce como zona roja, ¿no? Claro. Y en La Victoria, y en Lima Sur, en San Juan de Miraflores, y Villamil el Triunfo. Y así, durante un año... Huachipa, ¿sabes, no? Claro, Huachipa también es un lugar conocido, pero en lugares más cerrados, sí, ocultos, de años, de siempre, sí. Porque ahí llegan los transportistas, que llegan en el centro, etcétera. No encontré nunca el motivo, pero la verdad es que parece entonces, les cuento, es bien interesante, o sea, nosotros también pensamos que donde debíamos buscar víctimas de explotación sexual era en estos lugares. Claro. Y lo hicimos con un personal de campo especializado, ex educadores de calle, y logramos con mucho esfuerzo contactar a 70 después de un año, pero con riesgo de contactar, ¿no? Identificar, ubicar, establecer un contacto con ellas, identificarlas, irlas a buscar luego, porque primero las ves en la calle, las abordas, les conversas, pero luego tienes que irlas a buscar a otro lugar. Claro. Y ese lugar es donde viven. ¿Y dónde viven? Pues en Tugurios, en el centro de Lima, en el Riban, en Barrios Altos, sí, casonas donde vive mucha gente que son consumidores, delincuentes, prostitutas adultas y también menores de edad que son explotadas sexualmente, ¿no? Entonces es un trabajo delicado, peligroso, ¿no? Lo hicimos y logramos identificar y contactar a 70, ¿no? Pero el Fondo Italo-Peruano nos pedía 200. Pero yo le dije en algún momento a Marepía Hermosa, que era la coordinadora técnica, sinceridad ante todo, ¿sabes qué, Marepía? No vamos a poder, no se puede. ¿Por qué? Porque ha sido demasiado arduo, nos hemos tardado un año, solo hemos contactado a 70, debe haber más, pero bueno, es un 30% de la en el trapecio amazónico. No vamos a llegar. No, pero para trabajar. Lima. Es que quería trabajar. O sea, era en 6 distritos de Lima. Entonces, no vamos a llegar a las 200, claro, le dije. Entonces le dije, ¿sabes qué? Te hago un cambio. O sea, vamos a empezar a trabajar en colegios, en esos 6 distritos, a identificar niñas y adolescentes en riesgo de ser víctimas de explotación sexual. Entonces definimos nuestros indicadores, qué cosa era estar en riesgo, ¿no? Claro. Situación de pobreza, poca presencia de los padres, que las chicas monoparentales, no tanto eso, sino que las chicas que adolescentes que empiezan a mostrar signos externos de riqueza, como se dice, ¿no? O sea, claro, que aparecen con un celular, con cosas que no podrían comprar porque tú sabes, el profesor sabe, el maestro sabe que vienen de una familia con de pobreza, etcétera, o empiezan a presentar inasistencia a la escuela, o la vienen a recoger tipos adultos a la salida del colegio, etcétera. Una serie de indicadores, ¿no? Claro. Entonces, así le dijimos al Fondo Italo-Peruano que nosotros íbamos a definir qué cosa era en riesgo y que íbamos ya a coberturar, pues ya no van a ser 200, vamos a identificar y a sensibilizar y prevenir a 800 posibles víctimas de explotación sexual. Correcto, ya. Pero mira cuál fue el resultado. O sea, nosotros hicimos talleres con alrededor de 4.000 niñas, niños y adolescentes en colegios de esos 6 distritos. Identificamos según esos indicadores a 800, 1.000, superamos la meta, ya. Sí. 1.000. ¿Qué cantidad? Ahí te diste niñas y adolescentes en riesgo. Correcto, pero acá viene lo más importante. Y contactamos e identificamos alrededor de 150 víctimas de explotación sexual. Claro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Buscando una cosa encuentras otra. Sumadas a las 70 que ya teníamos, superé la meta de 200 y encima previne a 800. Hice talleres con 3.000, 4.000. Entonces, pero lo interesante fue que encontramos 140 o 150 víctimas en colegios, o sea, no son
adolescentes que Fuera ejercen del actividad sistema, en la calle, Son niñas, pues. separadas de su Son familia, niñas, que han así perdido el es. vínculo con sus No, padres, no. que están en un perfil, con un perfil de calle, que consumen drogas, que están viviendo en tugurios o en casonas del centro de Lima. No, o sea, son adolescentes que viven con sus padres Así y que es. van a la escuela. Ajá. Entonces, y muchos son hogares biparentales, te correcto. aviso, ¿ah? Ya, correcto. Entonces, si yo hago una proyección, no soy estadístico, no soy investigador, Ya. etcétera, pero si Pero- hago una proyección sencilla, si yo hice talleres con 4.000 Ajá. y Sacaste encontré 100. 150 víctimas, Imagínate. y si proyecto esa cifra de 4.000 a los, no sé, pues 2 millones de alumnos que hay en los colegios a nivel nacional, Cuatro- puedo decir 4 que millones. habría cientos de miles Sí. de víctimas Hay de casi explotación 1 sexual millón. a nivel nacional. Y puede ser 1 millón. Porque puede además, ser 1 es que millón. las hay. pero además Claro. vete al Cono Sur, que me he pasado haciendo escuela para padres, y las mismas familias me dicen que toda la familia invierte en la niñita, en ponerla más linda, para mandarla de repente a aprender inglés. Pero es que eso por ese es acá, un modelo que estamos heredando Claro. de los países. para elevar la calidad, o sea, No. porque dice, oye, si se embaraza, Es que o conoce un la chico migración, de Surco, es la como que, migración colombiana sí. primero, luego la migración venezolana trae consigo también usos No, y pero esto, costumbres. También. Rosana, Y te esas digo esto cosas hace que- 10, 15 años. Ya, ¿ah? y esos usos y costumbres son distintos a la mujer peruana. La mujer peruana era una mujer trabajadora, Sí. una mujer que no se preocupaba Pero te mucho del cuento aspecto estos casos, físico. te cuento En esa cambio, este situación. otro ya nos está, Sí. ya nos está. Ya. Una chica... Pero yo sí los he visto, o sea, Claro. estas mamás, te digo, hace 20 Ahora, años que maquillaban a la chiquita estas- para mendicidad, para vender, estas- para que No, etiqueten a los sí, taxistas. pero esto eso se era va a Las víctimas de explotación sexual a las que yo me refiero, que podrían ser cientos de miles a nivel Sí, nacional, sí. y que viven con sus padres, ya, correcto, viven con Es sus que papás. entre todo, ¿ah? No solo con los padres, con el tío, con el... O sea, hay Sí, de sí. todo, de todo, de No, todo. sí, pero me refiero No a que lo que me necesariamente refiero es hacer- que están en el seno familiar. Claro. O sea, no han sido Que- expulsadas sí, ni así se han es, ido así es. a vivir fuera de la Que familia. viven una sino vida Eso, oculta. viven- digamos, hace que sea más difícil salir de ese sistema, ese círculo vicioso de la explotación. Sí, logran salir, sí, bueno, mira, yo siempre te se explico logra un poco. salir, el niño Entonces, siempre es niño. ¿qué sucede? Las adolescentes van al colegio, viven, por decirte, en un lugar, por mencionar cualquiera, pues Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, lo menciono porque nosotros tuvimos ahí la intervención, ¿no? Y es una adolescente que sus padres no tienen poca presencia, o sea, salen a trabajar, se van, ella se queda sola todo el día claro. en su zona, ¿no? Y es una adolescente que vive en situación de pobreza, pobreza extrema, sus padres son, la mamá puede ser La una... sociedad de consumo también Correcto. nos lleva a eso. Entonces ¿te das va al cuenta? colegio La y presión. no tiene un celular. Pero ve que otras chicas Uy, tienen imagínate, y un ella quiere, celular, la pues, sociedad de es- consumo te impulsa a querer, a desear Claro, a tener desear. cosas materiales. Conoces cosas que y a es una través de adolescente, otros. pues, es una adolescente que despierta Está medio sola. a la vida, a la vida sexual, etcétera, etcétera, y quiere ser bonita, quiere vestirse bien, Claro. quiere tener un celular y no lo tiene, pues. Entonces ve que otras sí la tienen y por ahí empieza, ¿no? Y empieza a indagar. Y por ahí encuentra a unas pares, o sea, a otras adolescentes como Claro. ella, que ya están Y consiguiendo que le el dicen, yo celular. te consigo, mira, él Y te va a te dicen, regalar y es ya bien está. fácil, es bien fácil, ¿no? Tienes que hacer esto. Y ahora, la forma como contactan a estas víctimas de explotación sexual, se contacta es a través de las redes sociales, Claro. que es lo que está de moda, ¿no? Entonces, Se a través del emplean con la Facebook, pornografía, además. exacto. Entonces, se ofrecen servicios, las chicas hacen sus publicaciones, crean un Facebook con un seudónimo y así hay adultos que hacen contacto Claro. con ellas. Y el ¿no? adulto cree que no comete ningún delito cuando en realidad Y sí es lo un comete, delito, pues, y es un delito. lógico. Y ojo, también esa No, nadie explotación cree que sexual, por sea ejemplo, así. a veces en el barrio, ¿no? Por ejemplo, una cosa sencilla, un vecino, pues un pata, un joven de 22, 23 años, ve a su vecinita de 14, de 15, le gusta, quiere tener sexo con ella y le regala pues algo, un celular o algo, y hasta que la chica La va accede. seduciendo. Eso también es explotación sexual, Claro. porque es a cambio de Qué una bueno que lo estés retribución. explicando, porque a veces es tan difícil explicarlo para nosotros, las parte de mujeres, y no nos seducción. Claro, podemos eso entender. es sexo a cambio de algo, ¿no? Yo te regalo, o te doy dinero, o te pago, o te regalo, te doy una dádiva, ¿no? O hasta te invito a comer, o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es un delito. Claro. Es un delito, existe, sin embargo, hay mucha gente que lo hace, hay tolerancia Sí, sí, social es una frente a tolerancia eso. total. ¿Qué estrategias han visto ustedes para desalentar a los padres, para que tomen medidas, para que se den cuenta? Bueno, es Con complicado. excitados. Yo sé que yo sé Es que complicado, difícil, pasa son por un todos tema. exitosos. Mira, para mí un sector clave es educación, Ujú. porque educación llega casi a toda la población del Perú.
claro. Porque en primaria el nivel de escolaridad es más del 95%, 90 y tantos por ciento, entonces la escolaridad es altísima. Sí. Quiere decir que el sector de educación tiene contacto con casi todas las familias del país. Entonces, educación tendría que incluir dentro de sus temas principales, del tema de tutoría. Están estos temas ya, pero en un nivel muy inicial, muy básico, y luego a veces educación dispone que esos temas se incluyan, pero que esto sea realmente ejecutado por los maestros, por los tutores, ¿no? El tema de tutoría es importante, o sea, tutoría es el área, digamos, el curso que debe desarrollar estos temas, pero sin embargo los tutores a veces no están posibilitados de hacerlo, ¿no? Pero Carlos, que nos han quitado el curso de religión, de educación cívica, nos han quitado un montón de cursos que para mí eran súper útiles. Pero bueno, Carlos, lo que yo te quería consultar y preguntar seguramente a nombre de todos, o de muchos de los que nos están escuchando es, bien, ¿hay prevención? Bien, se está trabajando con el niño, bien, hay escuela de padres, bien, escuela de hijos, bien, pero ¿por qué no se socializa más el tema de lo que estás diciendo? Por ejemplo, el tema de la penalización por el adulto. Oye, tú, si tú estás seduciendo a esta niña que tiene 16 años, si tú tienes 25, ¿te gusta? Pues qué pena, tienes 16 años o 14 o 15 años y le estás comprando cositas porque te la quieres llevar a la cama, te vas a ir preso. Entonces lo que tenemos que hacer, claro, ¿no te parece a ti que se debe socializar más ese tema? Sí, por supuesto. No, tenemos que socializar muchas cosas. Este pequeño programa, este pequeño espacio, por ejemplo, es para socializar la importancia que tiene la infancia y la juventud en un crecimiento armónico y además en un ejercicio responsable de una ciudadanía futura, para que no estén votando como votan pues ahora. Correcto, claro. O sea, sí, bueno, es un tema, como digo, claro, para mí que el sector de educación lo incorpore en su agenda y lo ponga en sus planes y en la currícula es importante. Y luego los gobiernos... que tendría que ser educación nada más? ¿No te parece que el MIM... No solo educación, son varios pero niños. Sí, lo que sucede es que el MIM es un sector, es el ente rector. Pobrecitos todos tienen. Sí, es el ente rector, tiene programas. Bueno, el INAVIF forma parte del sector, hay varios programas. Ustedes son población en riesgo. Claro, pero el MIM, claro, tiene una cobertura nacional importante, por ejemplo, en el tema de los centros de emergencia mujer, que ya son más de 280 y existe por lo menos uno en cada provincia. Está trabajando muy bien. Violencia, sí. El programa contra la violencia familiar y sexual, o sea, los CEMS, los centros de emergencia mujer, ¿no? Entonces, a través de estos centros de emergencia mujer, el MIM tiene una cobertura nacional, atiende el tema de la violencia, pero, digamos... considero yo que el sector educación es el que tiene acceso, repito, a todas las familias, claro, porque todos los niños a la edad de primaria, casi todos asisten a la escuela. Educación es el ejército, claro, está en todas partes. Y luego, como decía Mónica, los gobiernos subnacionales, o sea, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, tanto provinciales como distritales, tienen que poner estos temas en su agenda y trabajarlos, y trabajar a nivel de prevención. O sea, hace poco hablábamos con José Alvarado, creo, Pepe Alvarado, también una persona vinculada al tema, que está en INAVIF también, ahora, que cuando empezó el tema de las demunas eran preventivas. Claro. O sea, la idea, la concepción de la demuna es que sea preventiva, se haga programas de prevención, de difusión a nivel comunitario. Al Poder Judicial. Pero luego se convirtieron en instancias de atención de víctimas o de atención de casos, como se dice, temas de conciliación, alimentos, esas cosas, ¿no? Sin embargo, la concepción de las demunas era de prevención. Entonces, ¿quién más tiene cobertura nacional? Pues los gobiernos locales, o sea, son, no sé, 1.200, 1.600 municipalidades. Hay que trabajar en redes, pues, ¿no? Hay que tejer más redes de trabajo. Pero es difícil, unos y los otros. Es difícil que las autoridades locales pongan estos temas en su agenda. O sea, los alcaldes, creo yo, peor ahora que solo tienen un periodo de 4 años,
que llegan y que van a estar solo 4 añitos y que ya no tienen la posibilidad de ser reelegidos, disculpen. Que no tengan la posibilidad de ser, porque antes tenían 2 años, creo. Ahora 4 ya bastante. Eran 3, los periodos eran de 3, pero podían ser reelegidos. Sí. Luego fueron de 4 años, también podían ser reelegidos. ¿Pero qué querías? Pues una señora Villarán otra vez, tampoco no, pues, ¿no? Pero ¿tú qué piensas? ¿Que porque en el fondo el tema ¿qué pasa? lo van a perjudicar cuando no, a lo que me refiero es que es difícil que las autoridades locales pongan tener un programa sostenido en el tiempo. Claro. Muy difícil cuando y en los gobiernos locales, cuando hay cambio de gestión, cambio de alcalde, lamentablemente no queda nada. Nadie queda. No queda nada. O sea, empieza una nueva gestión. Este año en enero han empezado nuevas gestiones en 0, porque no les dejan, mira, discúlpame, he ido a un distrito ya en enero, el 3 o 4 de enero, un distrito de Lima que no voy a decir el nombre, hablar con la gerenta municipal. Ya no estaba ya. ¿No? Hablar con la gerenta municipal que estaba llegando con el alcalde actual, con Forsyth, ¿no? Ya está, ya lo dijiste. Pero no importa. Acá nomás ¿Qué nos importa? Cuenta, ya. No importa, ya, ¿qué importa? ¿Qué anda? Fiscalización, o sea, la multifiscalización, nada más. Lo voy a decir porque es verdad, la señora que era la gerenta municipal cuando empezaba la gestión del alcalde Forsyth en La Victoria, llegué yo a su oficina, tuvo a bien recibirme, conversamos muy bien, la verdad. Pero dijo, estoy aquí, mira, el señor Gers y Carlos, no sé cómo me diría, esta es la oficina, pero no me han dejado ni computadora, ¿no? No tengo nada, o sea, no tengo ni en qué, era el día 3 de enero, creo. O sea, así quedan las municipalidades, pues, claro. Así quedan las municipalidades. Si no te la dejan con virus, la llevan. ¿Y qué fue, y cómo fue la gestión anterior en La Victoria, no? Fue terrible. Entonces, todas las gestiones anteriores, sí, pues, no solamente la anterior, ya pues eso será 10 años, 50 años. Y bueno, por ejemplo, nosotros hemos hecho esfuerzos en La Victoria, por ejemplo, ¿no? ¿Has trabajado ahí en La Victoria? Sí, uno de los distritos donde intervenimos con este proyecto de Chesby. No, actualmente no. Muchos años, así, a lo largo de los años, con varios alcaldes, además ¿no? tienen centros de prevención, porque es un distrito clave. Cerro del Pino, yo conozco Cerro del Pino, Cerro San Cosme, La Parada. Nosotros hemos tenido intervención en mercado mayorista, Ahí nos hemos encontrado varias veces. Claro, hemos ido con Mónica a La Parada, hemos caminado a la calle San Pablo. Yo llegaba ahí, teníamos un centro de referencia en el mismo Cerro San Cosme. Sí. Sí. No, y son zonas en las que hay que trabajar, pues, ¿no? Ahora más que nada en el Callao. De todas maneras, yo siempre sueño que se puede hacer cosas. O sea, creo que es importante dar unas pautitas mínimas. O sea, explicar, por ejemplo, en los municipios, que a veces no pueden tener personal, pero pueden tener el apoyo con el mismo Ministerio de la Mujer, que como ente rector puede hacerles capacitaciones, talleres. Yo creo que sí pueden tener personal y sí pueden destinar recursos a esto. Y pueden entrenar a la gente gratis. Es cuestión de que se ponga en la agenda, el alcalde lo ponga en su agenda. De asumirlo. De dejarlo urgente por lo importante también. Ha habido buenas experiencias, pocas, pero Caraballo, por ejemplo, a pesar de todo, puso ahí está de moda, dicen que todo está regio ahí, de verdad, se ha puesto en valor hasta los terrenos, hay parques, hay zonas verdes, se están preocupando por la infancia. Hay bastantes, todos los grupos, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegábamos hace 20, 25 años con buses de Naciones Unidas y esas semanas hasta nos arreglaron ese trecho de pista. Pero nosotros empezamos, Caraballo, abrimos zona, kilómetro 22 de la Tupac Amaru, la zona que en esa época era de los niños picapedreros, con INAVIF, programa de educadores de calle INAVIF, año 94, 95, 96, descubrimos prácticamente que Caraballo era un lugar... El proceso social me llevó a Caraballo. Proceso social. Es que a veces eso también es importante desde la sociedad civil. O sea, si tú estás como funcionario internacional y a veces estás haciendo otras cosas, que se te acerquen, te eduquen y digo, hiciste esto. Y yo sí los viernes lo destinaba para visitar proyectos y si alguien venía y decía, vamos aquí, íbamos y conocíamos y ya encontramos, nos llevaba referencia y nos colgábamos y articulábamos ahí esfuerzos y se invertía, ¿no? Sí. Sí, Caraballo, por ejemplo, puso el tema en su agenda, creó el Comudena. Escúchame, también hicieron el canje de obras por inversión, por proyectos con el Ministerio de Mira, hicieron, de Economía, nosotros hicimos un proyecto ahí con Swiss Contact, con una ONG, y luego transferimos esa metodología a la municipalidad la hizo suya y creó un programa que atendía a niños trabajadores en Caraballo, pues es el PEPETI, ¿no? Eso es cuando la cabeza piensa y consiguió, que la juventud es el futuro. ¿Sabes qué hicieron? Un proyecto de inversión pública, un PIP, en el marco del SNIP, ¿no? Y consiguieron recursos del Ministerio de Economía para ejecutar ese programa. Y costó mucho, tenías que abrir el cerebro a la gente del Ministerio de Economía para pero lo hicieron, ¿no? O sea, consiguieron dinero, o sea, que una municipalidad consiga recursos. Consiguieron $100,000 de primera instancia. Fueron 400,000, creo. Cuéntame, y ahora está regresando a la INAVIF.
¿Qué estás haciendo ahora? No, ¿Estás en poblaciones vulnerables siempre? Siempre, claro. El INAVIF y me tiene contaba que poblaciones estás abriendo un instituto. Cuéntanos sobre ese instituto. El INAVIF, dentro de la población que atiende están las personas con discapacidad. Claro, personas siempre en situación de desprotección, ¿no? Hasta ahora la norma dice en situación de abandono. Entonces son personas de todas las edades. El mandato que tenemos es atender desde niños recién nacidos hasta... Pero con discapacidad. Con discapacidad. Entonces, hay una unidad en el INAVIF, sí, esta unidad es una unidad de línea del INAVIF que tiene dos formas de intervención o dos servicios. Uno de prevención, que es un trabajo a nivel comunitario, se llama Servicio de Atención Integral a Personas con Discapacidad. Y la otra parte es atender a personas con discapacidad en situación de abandono de manera residencial, o sea, van a vivir a hogares del INAVIF especializados en atender a personas con discapacidad. Yo acabo de venir de Rodríguez de Mendoza. Claro. Me mandaron hasta Rodríguez de Mendoza. Conozco. Y sí, linda zona. Y en Rodríguez de Mendoza hay un hogar del INAVIF. Sí, creo que es del INAVIF. Y me dijeron para un niñito que, oye, qué pena, todavía encima ser abandonado y tener una deformidad en las dos piernas. Lo habían operado en un piecito, el pie estaba, no es pie vara, sino como que no tiene talón, ¿no? Y completamente deforme el pie. Y esa operación se le había infectado y necesitaba un clavo de... no sé si es de platino, ¿puede ser? Seguro, sí. Entonces, bueno... Y resulta que en un hogar del INAVIF necesitaban 20 días. Te hago esta pregunta porque yo creo que hablar de todos es lindo, pero hablar de uno también es bueno. Este niñito, y te voy a hacer llegar también su nombre porque me lo pidió el director del hogar, está en abandono, tiene 9 añitos, y solamente querían un mes y medio para que lo puedan operar y lo puedan internar. Entonces se conectaron con un hogar de INAVIF en Lima, te voy a decir el nombre, y si no... y que les dijeron que tenía una vacante. Y ya, entonces cuando se comunicaron y querían como, no hay vacante. No es que conseguir una vacante de INAVIF es más difícil que en el Seguro Social. Por Dios, pero si es un niño que realmente está discapacitado, que viene de una provincia, tú tienes que hacer un lugar como sea, pues Mónica, como sea. Se liga lo que pasa con nosotros, los hogares están congestionados a veces por los niños y tampoco los podemos en que no se iba a quedar. Sí, bueno, es una situación bien complicada. Cuéntame tú qué se hace en ese caso. No que vas a saber del caso. No conozco tampoco si exista un hogar del INAVIF en Rodríguez de Mendoza, no creo. Los hogares para personas con discapacidad son pocos. En realidad... la aldea sí creo que está a cargo de INAVIF. La aldea de Rodríguez de Mendoza, bueno, no es que tengan para discapacidad o no discapacidad, te estoy diciendo que es un niño en abandono que tiene discapacidad. También te entonces lo que están buscando es solo 30 días o 40 días para que lo puedan operar en Lima, porque se le había infectado el clavo y tenía que hacer el postoperatorio y después regresarlo a su lugar. Y no conseguían, puedes creer que no conseguían. Es un poco complicado. Yo creo que lo más viable en ese caso es conseguir una institución particular, privada, vinculada a la iglesia probablemente, ¿no? Que le pueda dar un acogimiento temporal, ¿no? En el INAVIF es difícil porque los niños y las personas que están en los hogares de INAVIF, tanto los hogares para niños como los hogares para personas con discapacidad o para adultos mayores, que también los tiene el INAVIF, están ahí por disposición judicial, o sea, por orden de un juez, porque están declarados en situación de abandono o como se dice ahora, se tiende a decir de desprotección, ¿no? La 1297 dice desprotección. Entonces, no puede el INAVIF así nomás recibir a un niño o a una persona porque pasaría a estar bajo su responsabilidad, ¿no? Y, por ejemplo, si le sucede algo, si ocurre un accidente o lo que pueda suceder, es responsabilidad del funcionario, del director del hogar. Perdóname, el niño está a disposición del Estado, es responsabilidad del Estado. No, pero me dices que viene de una aldea. Mira, las aldeas, creo que, no estoy seguro, pero... local o gobierno... No, la aldea debe ser en particular, de las aldeas SOS probablemente. No es SOS. Ya, correcto. Entonces... No, pero hay hogares que le ponen nombre de aldeas también. Sí. No, lo que pasa es que... Bueno, pero fue una pregunta fuera de contexto. Y mira, en el INAVIF existe una situación, ¿no? Complicada, y es que algunos hogares ya están atendiendo casi más población de la que pueden atender. Generalmente tienen más, de verdad que no hay como entonces, hacer. eso también es complicado porque entonces no brindas una buena atención. O sea, eso va en detrimento de la atención
adecuada que debes brindar a las personas que tú acoges. Claro, ahora, en esos ¿qué hogares, pasa? ¿no? ¿Por qué está aumentando en el país? ¿Por qué crees tú que está aumentando en el país desproporcionadamente la población? Bueno, hay más demanda, ¿Quién investiga los casos? claro, ¿Nadie pero los investiga? no, claro, en el caso de los niños, No, es que cuando no quien hay dispone una- la no medida se de protección equipara. es la Ajá. UPE ahora, ¿no? Sí. La unidad de protección especial, que antes era antes era Investigación tutelar. investigación Pero tutelar. no se dan abasto, no se necesita. Sí, no, pero digamos, ¿sabes Y no qué han querido sucede? y se niegan a hacer los convenios con la Facultad de Derecho, que ese tiempo se les recomienda. Hagan Sí, convenios con la Facultad de Derecho para que pero hay un investiguen tema cada también, caso. o sea, las personas que llegan en situación de desprotección a vivir Ya. en hogares, ya son casos, ya son víctimas, ya son personas en abandono, ¿no? Sí, pues claro. Pero si ellos no es- trabajamos la prevención, Claro. siempre va a existir demanda y la demanda siempre va a ser mayor a la oferta, o sea, Ya, ¿tú crees entonces? Yo- Sí, yo pienso como tú, yo creo que se debe trabajar muchísimo en prevención y ahora más que nada en prevención de trata, por ejemplo, en prevención de sicariato. Voy a seguir insistiendo, aunque tengamos el programa del sicariato acá, antes era a los 16 años, ahora tenemos escuelas de gatilleo donde están los chicos de 12 años, ¿no? Aquí en el Callao, por ejemplo. Y mira sus Pero, Facebook, todo el mundo ajá, está con las pistolas sí, entonces tenemos que trabajar por una cultura menos violenta, sí, ¿no? sí, claro, Qué lindo que estés ahora en esto de discapacidad. Sí, es sí. discapacidad. sí, personas Bueno, con qué lindo que discapacidad. esté en el Estado. Bueno, ¿Y dónde es este Bueno, hogar? estoy ¿Dónde brindando es? mis servicios al INAVIF. Bueno. Sí, estoy prestando servicios. Ya. No soy funcionario. Por eso me permito Está como también. consultor. Claro, me permito estar acá con consultor ustedes. externo. Sí, me permito Bueno. venir aquí Claro, y sin hablar como un autorización. especialista. Criticar. Eso es lo bueno, ser libre, ¿sabes? Sí. No, pero estoy apoyando la gestión. Me parece que es una gestión que está consiguiendo logros en este último año Ya. en el INAVIF. Lamentablemente, En INAVIF, sí, en algunas situaciones ha habido muchos cambios de gestión en INAVIF. En sucesivos gobiernos, o sea, no solo en sino, o sea, del 2016 en adelante, sino hacia atrás también. Entonces, ha habido gestiones de INAVIF de 2 meses, o sea, directoras ejecutivas que duran 2 meses, Qué 3 meses, fuerte. y eso ¿Verdad? es Como las películas estas de Eddie Murphy que iban cambiando los coordinadores. sumamente inconveniente. Carlos, Por decirlo menos. Entonces, actualmente hay una gestión que tiene más de un año, a pesar de que ha habido un Es cambio de sostenido ya, ministra es hace sostenibilidad. unos meses. La actual ministra ha tenido a bien, y me parece bien, mantener una gestión, Claro. la misma gestión que venía. Claro, porque si no, no tienes cómo evaluarla, ¿no? ahora yo te Claro, digo entonces- que no es un tema que de repente ahora... Perdóname, para precisar, Ya, sí. ha habido un cambio de directora ejecutiva, pero manteniéndose la misma... Los principios. La misma gestión prácticamente, lo mismo que Además, estaba en cambió la agenda. ¿Quién es la directora No, pero ejecutiva? cambió por un tema de salud, o sea, no por Mira, sacar. sí, por un tema de salud. está Sí, directora ejecutiva? actualmente está encargada Jessica Díaz como directora ejecutiva de INAVIF, pero ella ha trabajado conjuntamente con Fanny Montellanos, que Claro. es quien ha dejado hace poco, Fanny hace un mes. Montellanos pues estaba de directora, Fanny, ¿no? Sí. claro, Fanny ha dejado la dirección por cuestiones personales, Bueno, ¿no? para no perdernos los temas, no, yo Sí. seguía vinculada ahora, que por ejemplo ando un poco metida con Cedro, en el comité directivo. ¿Cómo conectas también el tema de explotación sexual con el tema de drogas también a nivel de otros públicos? No ahora que corre tanto lo que es la droga sintética y todas estas cosas que Bueno. están yendo a otros sectores. No te digo porque estábamos hablando un poco de repente del sector... Pero está bien, el Bueno, sector de pero no te vulnerabilidad. Sí, está sí, bien. claro, Es bastante, está bien siempre hay un vinculado. vínculo entre, Sí, entre la digamos, droga y las y- personas que socializan en las calles. Claro. Y las Sí, víctimas de pero- explotación sexual, como hemos dicho, hay un segmento, hay un perfil de víctimas de explotación sexual que socializan en las calles, se han desvinculado de su familia, ejercen actividades en lugares de prostitución adulta, etcétera, y generalmente presentan un consumo de las drogas más baratas, ¿no? Ajá. De las más Claro, baratas, depende o sea, del público que vaya. claro, si la es más gente que barato, socializa en las calles consume pues La pasta. pasta Ajá. básica o inhala terocal, ¿no? Terocal, Que son que Hasta que es la pintura, forma, como en Rusia. sí. Antes era terocal, ahora el terocal ya no te lo venden, pues. Entonces consiguen pintura, ¿sabes? Claro, Como sí, en sí. Rusia. Sí, Ajá. acá todavía se vende el terocal, marca africano, ¿no? Que es la marca más barata, que creo que es fabricada en Ecuador. No entremos en detalle, no, Sí, entonces el consumo de sustancias va vinculado a la vida en calle y al deterioro, ¿no? A las niñas, niños, adolescentes que se empiezan a desvincular de su familia y pernoctan. Imagínate con el frío que hace este año, en este invierno en Lima, las personas que duermen en la Que calle viven en la calle, que viven en consumen, la ¿no? calle.
Y volvemos entonces al tema de la importancia del fortalecimiento de la familia, de la comunicación, tips, más pautas. Sí, pues, o sea, el fortalecimiento de la familia es clave, ¿no? Reforzar los vínculos de los padres con los hijos, que no sean familias expulsoras, que sean familias donde, digamos, hay comunicación, hay afecto, hay amor, ¿no? La familia extensa. La también, familia ¿no? extensa. Las redes. Por ejemplo, en las personas en situación de abandono. El deporte, los hobbies, las actividades. Claro, también podemos hablar de deporte. No sé, te estoy viendo de karate. Sí, claro. Sí. De Carlos San. Sí, yo soy un practicante de karate, sí. Nada más. Y aquí en esta emisora hubo hace poco un programa de karate. ¿Ah, sí? ¿Has venido? No vine yo, pero sí. Cuéntanos, Dieguito, ¿quién ha hecho karate aquí? Yo creo que ya no voy a votar. JM. Ya, pero estamos viendo el tema de, por ejemplo, el promover prácticas de este tipo con los chicos. O sea, qué interesante, como una forma para hacer una vida más metódica, que es siempre positivo, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, para decirles algo concreto, en los hogares de INAVIF, donde atendemos personas con discapacidad, hay actividades, ¿no? De todo tipo y también deportivas, ¿no? Dirigidas a personas con discapacidad. En el marco de... Felicitar todo este tema, por ejemplo, de los panamericanos. Es como que muchos chicos han abierto más, oye, el deporte era más que fútbol, ¿no? Qué interesante. Y ahora, claro, se ha visto, imagínate, hemos visto por televisión el lanzamiento de martillo, a mí me pareció una maravilla, salto alto, tantas cosas que no se ven así nomás, que no vemos en televisión, ¿no? Porque todo es fútbol. De verdad que estaba ahí asfixiado. Yo creo que así es, y no todos los chicos pueden jugar fútbol, pero los chicos pueden escoger si tienen de dónde escoger tanto. Yo ahora con mi hijo ahora, por ejemplo, que está en adolescencia, y al final él mismo me dice, mamá, he quedado con el atletismo y me lo llevo, bueno, ahorita mañana me toca la congelada en el Chipocó, pero de 6 a 7, pero vale la pena, o sea, invertir en... Que bote energía. Y ahora acabaron los panamericanos, pero ya empiezan los parapanamericanos. Sí, el 24. El 24, exacto. Sí. Ahí tenemos más medallas, además. El tema y el tiempo nos quedó corto, qué pena. Yo, Carlos, quiero invitarte nuevamente a que busquemos un tema en común. Creo que nuestro tema en común es la infancia. La infancia nos está llevando realmente. Bastante, así es. No, y que te voy a invitar a que nos cuentes un poquito más qué es lo que estás haciendo ahora, ¿no? Claro. Este proyecto que estás trabajando con INAVIF, que me parece súper interesante porque también es población vulnerable y es a la que tenemos que dedicarnos. Claro. Y nada, muchas gracias por estar conmigo. Gracias a ustedes, gracias, Mónica, ha sido un gusto. Que no te dejamos hablar. Mira, hemos hablado bastante, creo que demasiado. No, nunca es demasiado. Dos colores. Nunca es demasiado. No, gracias por la invitación. No, ya sabes que esta es tu casa. Miraflores es la casa de todos los que realmente les interesa socializar temas de vital importancia para el desarrollo de nuestra nación, ¿no? Y para nuestro desarrollo propio. Y para mí es de verdad un gusto y un placer, y me da muy buena referencia el saber que estás cerca del Estado, ¿no? Tratando de buscar gente profesional y que conoce el tema. Eso de verdad que también es un buen referente. O sea, de verdad que son buenas noticias. Gracias, Mónica. Y gracias, Mónica, por estar nuevamente aquí con nosotros. Me regresó la voz. Yo venía sin voz ronca y me regresó la voz. Y nada, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos este jueves. Los espero la próxima semana aquí en Miraflores TV Digital, haciendo escala conmigo. Un beso para todos. Hasta la próxima. Cariño, saludos. Escala en Miraflores, todos los jueves de 6 a 7 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente.